Bueno, yo me llamo Mateo Marcos Percusic, soy integrante de la firma Percusic Hermanos, en la cual realmente cuento un poco la historia de este pequeño libro que hemos realizado junto a mi hermano, con el asesoramiento un poco de realmente los tipos que hicieron la impresión. Contamos un poquito la historia desde el momento en que realmente aparecimos aquí en Arribeños. Realmente nosotros nacimos en Arribeños, en el campo. Y queremos contar un poco la historia viviente de lo que una persona puede llegar a, con honestidad, seriedad, con que la palabra realmente es un documento. Entonces contamos acá la historia desde chico, cuando vivíamos en el campo, donde realmente éramos muy pobres, porque habíamos nacido realmente en una casa de chapas, techo de chapa y con las paredes de barro, chorizo de barro, que en aquel momento se hacían los ranchos. En realidad un rancho muy pobre, éramos muy pobres sinceramente, pero trabajábamos todo. Desde chiquitos nos enseñaron los padres a que realmente había que trabajar para llegar a hacer algo. Y ellos nos inculcaron muchos las cosas que tendríamos que hacer para que realmente llegáramos a ser unas familias que realmente nos llenara de satisfacción con el tiempo. Nosotros, el rancho realmente era de chorizo de barro, la cual se ponían en unos palos que se armaba la casa con alambre para realmente tener una consistencia, la estructura. Y después se ponían unas chapas arriba de techo y encima de ese techo de chapa se ponía paja para que no hiciera calor en verano y no hiciera frío en invierno. Y la pequeña iluminación que teníamos era simplemente un pequeño frasco de alcohol, la cual le echábamos querosén y le poníamos una mecha, la cual la encendíamos y con eso nos alumbrábamos. Vivíamos cerca ahí de la escuela, teníamos la escuela primaria, la cual íbamos de a pie a veces a caballo, normalmente se iba de a pies. La escuela era una escuela bastante grande para todos los grados, que en aquel entonces había muchos chicos en el campo, entonces iban a la escuela. Esa escuela había una maestra que era muy buena, que era de ahí, vivía ahí en la escuela, y había otra maestra que era de acá de Junín. Nos calentábamos con una pequeña estufa para mantener la temperatura, pero realmente no se podía calentar como realmente correspondía, hacía mucho frío, pero de cualquier manera aguantábamos el frío. La maestra nos enseñaba realmente cómo teníamos que ser y con el tiempo fuimos creciendo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Después tuvimos que también en épocas que no había clase, o a veces que había clase a la mañana y a la tarde, juntábamos maíz con una maleta que
le llamaban una maleta de 1,80 m, y con esa maleta se juntaban las espigas y se ponían después en una bolsa más grande, y a su vez de ahí se mandaba a una troja que había cerca de la casa. Tuvimos muchas cosas que hacer en el campo, porque no solamente juntábamos maíz en época del maíz, sino también cuidar los cerdos, porque en ese entonces no había alambrado y se ponía, se había que cuidarlo, largarlo afuera del chiquero. Había un chiquero que le llamábamos, hecho de palo, y bueno, de noche se los mandaba ahí a ese chiquero y de día los cuidábamos nosotros para que comieran en el campo. Después de un tiempo, mis padres nos mandaron a estudiar a Colón, a una fábrica, escuela-fábrica, que es una escuela con internado, donde nos instalaron en un internado que había de 3 camas, una arriba de otra, tipo militar, donde aprendimos ahí la parte de herrería y tornería. Y una vez que terminamos la escuela ahí, nos vinimos a Junín. En Junín nos instalamos en una pensión, primero yo y después vino mi hermano. Como había una diferencia de 2 años y pico, él vino después. Nos instalamos en una pensión donde había gente muy grande de todo tipo, buenos y malos, pero bueno, la pasamos dentro de todo muy, muy bien. Después nos hicimos muy amigos de las chicas, de las hijas del tipo, del dueño de la pensión, y bueno, llegamos realmente a trabajar en una empresa que en ese momento era muy chica, Caminiti y Molina, y después de ahí nos fuimos a trabajar en una empresa que se llama Proto, Llantas Proto. Eso es en San Nicolás. Realmente ahí estuve 1 año y medio junto con otros amigos que eran de Junín, y bueno, nos fuimos acomodando a esa situación. Aprendimos bastante también en esa empresa. Trabajaba como tornero, y después de 1 año y medio, casi 2 años, vinimos de vuelta a Junín y a trabajar con el patrón anterior, que era Caminiti y Molina, y después durante un tiempo estuvimos trabajando ahí, y un día, bueno, yo tuve un accidente en un ojo porque estuve trabajando con otro compañero y con un cortafierro saltó una esquirla y me saltó en un ojo. Debido a que acá no había buenos oculistas, el único que era, había un oculista muy bueno, pero justamente estaba de vacaciones. Mis padres vinieron de Croacia. Primero vino mi papá a los 18 años, se instaló ahí en la zona de Arribeños, en el campo del Chañar, donde a los 3 años, 4, vino mi mamá. Ellos se conocían allá y bueno, estaban de novio y bueno, se vinieron, pues, se juntaron acá y hicieron la familia. Perkušić es de Croacia. Realmente la ciudad, el pueblo es Kozija, es una aldea, si se quiere, de pocos habitantes. Generalmente había más o menos alrededor de 200 habitantes, más de eso no había.
Mi viejo cuando vino trabajaba junto con un hermano que ya estaba en la zona esa de Arribeño, y bueno, ahí a pesar de que no sabía hablar el castellano, solamente se defendía porque el hermano y otros amigos ya habían venido anteriormente y sabían hablar un poco el castellano, pero la verdad que la mayoría no sabía nada de castellano. El libro exactamente cuenta toda la historia de los dos hermanos, desde el momento que empezamos a estudiar, o sea, desde chico, desde prácticamente 5 o 6 años, cuentan la historia del libro de todo lo que hemos hecho con el transcurrir de los años. Toda la vivencia fue una vivencia muy, muy linda que, bueno, uno la cuenta, dice mucha gente que a lo mejor no es verdad, pero realmente es tal y cual nos pasó. La vivencia del libro es un libro, si se quiere, la historia nuestra, la vivencia, los años vividos desde esa época hasta el día de hoy. Incluye inclusive todos los trabajos que hemos hecho, las cosas que hemos hecho, cómo hicimos toda la actividad comercial, en principio la capacidad industrial, porque empezamos con la parte industrial y después a través del tiempo se empezó a la parte comercial. La parte comercial fue también muy dura porque realmente había que meterse en una actividad que uno no la conocía, porque la parte industrial, si se quiere, la conocíamos porque ya estábamos trabajando con un patrón que nos enseñó a trabajar en todo lo que es tornería, lo que es soldadura, toda la parte importante que se relaciona con la fabricación, en la cual también hay parte que explica lo que es la fabricación de distintas cosas que hemos hecho y que hacemos todavía, como ser chimangos, acoplados, norias, cinta transportadora. Y últimamente, estos hará 20 años más o menos aproximadamente, hemos hecho una máquina limpiadora que comúnmente se llama chamiquera, pero en realidad es una máquina limpiadora que fue la revolución para la zona de cereal, porque esa máquina hace la limpieza del grano. Y bueno, eso nos facilitó a que con un poco de invención nuestra y algo también visto por otro lado, hicimos una máquina que produce un trabajo muy, muy sencillo y bastante simple. La limpieza la hace en base a un movimiento circular oscilante. Por ahí se produce la limpieza del grano, y después hemos hecho otra máquina que hace la limpieza, pero es neumática. Esa máquina neumática es también muy importante porque hace el trabajo que no hace la zaranda limpiadora. La necesidad de escribir el libro fue más que nada para dejar a los hijos y a los nietos la vivencia, cómo se formó la empresa, directamente para que ellos tuvieran el ejemplo de cómo nació la empresa y cómo fue creciendo, y cómo haciendo las cosas con honestidad, seriedad,
y que la palabra es un documento, eso nos llevó a que hoy en día tengamos una empresa bien formada. Creo que es una de las más importantes de Junín, y por eso queríamos dejar el día de mañana, inclusive no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para aquellos que quieran leer la historia y que les sirva de ejemplo, porque se puede llegar a ser un empresario de la nada, como hicimos nosotros prácticamente. Nada teníamos cuando empezamos realmente a trabajar por cuenta nuestra, lo único que teníamos cada uno, una bicicleta. Con eso empezamos. Pero gracias a Dios hubo gente como un tal Ciñeris, Elvio Ciñeris, que nos prestó dinero, con el cual, con ese dinero pudimos armar una empresa, despacio, con pocas cosas, y bueno, muestran una serie de cosas. El libro es un libro sencillo, honestamente. No soy un escritor, simplemente soy una persona común que no sabe nada de escritura, simplemente tengo la habilidad de realmente poder hacer algo para presentar y para dejar como futuro un libro en la cual el día de mañana se pueden guiar mucha gente, que no solamente se hace con dinero, sino trabajando. Trabajando se forma una empresa, se puede formar y se puede ir adelante, lógicamente con mucho sacrificio y con muchas ganas para trabajar. Nosotros trabajamos muchas horas. En principio, en 2 años, trabajábamos prácticamente 12 horas por día. O sea que había que hacer sacrificio. A veces las cosas no solamente se consiguen fácilmente, sino hay que hacer sacrificio. Y el sacrificio es trabajar mucho.